Bienvenidos a todos, al doctor Francisco Marchetti, al doctor Mario Sabán. Estamos hoy reunidos para presentar el nuevo libro del doctor Marchetti, Tiferet, los latidos de la sabiduría. Va a hacer la presentación del libro el doctor Mario Sabán. Pues adelante ambos con la presentación. No sé si va a intervenir primero el profesor Sabán. Lo primero es que quizá nos enseñe el libro, que lo tiene como primicia de recién llegado. Este libro ha llegado, tengo el honor de tener el libro, es como tener un bebé de otro, ¿no? Es raro tener el libro del autor, pero al autor todavía no le llegó, porque a mí me ha Sí, llegado hace pocas horas, ¿eh? Así que hace el parto se ha producido, bueno, recientemente. el parto se produjo en Buenos Aires, pero llegó el bebé a Barcelona, así que la verdad que un placer, está muy bonita, la tapa, el corazón, y bueno, al doctor Marchetti ya prácticamente todos lo conocen en la escuela. Francisco Marchetti es un gran amigo. A mí me gustaría igualmente que él se presente de manera formal, cómo llegó a la Kabbalah y luego de cómo llegó a la Kabbalah, contarnos un poco cómo avanzan sus investigaciones, la diferencia entre el anterior libro que él escribió, aquí lo tenemos también, Biología Molecular y la Cábala Hebrea, y qué es lo que va descubriendo en temas de Kabbalah en relación a la biología. Así que Francisco, te presentas, si quieres, al público presente de cómo has llegado a la Kabbalah, un poco tu actividad profesional hasta el día de hoy. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Bueno, Mario, yo ya hubo una entrevista que me hiciste tú, creo, para un curso donde me extendí bastante sobre mi entrada a la Cábala. Hoy diré dos cosas nada más. Mi camino, Mario, o mi llegada a la Cábala fue por dos vías. Una, la literatura, a través yo estudié durante muchos años y sigo investigando la obra de Jorge Luis Borges. Es así que hace poco le decía a mi hijo, mira, me gustaría algún día escribir sobre Borges y la Cábala, porque hay en la literatura de Borges todo un sustento cabalístico en casi toda su literatura. Borges tal es así que descubre él la cábala por la Divina Comedia del Dante. Y cuando yo leo eso y lo escucho en unas conferencias, cuando él dedica una conferencia a la cábala y después comprando un libro que se llama Discusiones, fue uno de los primeros artículos que escribió Borges sobre una reivindicación a la cábala. Bueno, eso me despertó la inquietud por conocer el tema. Y lo otro fue un trabajo de investigación que fue muy importante sobre una molécula, la progesterona, ¿te acuerdas que yo te lo he Sí, sí. comentado? Y que está muy, pero muy bien explicado en mi libro de biología molecular y cábala hebrea. En ese libro yo desarrollo todo una embriogénesis cabalística, diría, de cómo la progesterona es una molécula que yo llego a llamarla como molécula divina, porque es la que protege al feto y al embrión durante 9 meses. Y aquí tenemos una relación interesante que, bueno, no quiero entrar en esto porque si no después no voy a hablar de mi libro, Claro, pero diré, hay que ver, porque hay una continuidad, en realidad en el primer sí, libro es toda la biología molecular, bueno, toda entre comillas, ¿no? No se puede decir toda, pero aquí el gran descubrimiento es Tiferet, es el corazón, ¿no? Es decir, lo que se ve claramente, en primer lugar creo que lo que se ve claramente es que la ciencia y la espiritualidad, de la mano de tus investigaciones, por lo menos la ciencia médica, se está uniendo a la espiritualidad, cosa que ya hace años todo el mundo lo viene exclamando, lo viene diciendo, pero que nadie lo trabaja. Es decir, exacto, nosotros en muchísima cantidad de libros de espiritualidad siempre vemos si la ciencia se unirá con la espiritualidad. La ciencia se unirá con la espiritualidad casi como un deseo en todos los libros. Pero esto no se llevó a cabo el trabajo real de científicos que, como tu caso, tienen un fuerte componente espiritual. Es decir, o en la espiritualidad
está el mundo creyente religioso, o en la ciencia están los agnósticos, los ateos. Entonces, hay como hasta ahora dos compartimentos estancos, dos compartimentos separados, y que desde la escuela de Cábala lo que estamos intentando hacer es, en la misma línea tuya, el doctor Berkovich y otros más, no solo en Sí, medicina, sí, sí, sino en todas las ciencias. Lo que estamos probando realmente es que la mística hebrea, la cábala, de alguna forma es como la estructura de todo el pensamiento occidental en todas las ciencias. Hay exacto. trabajos de la cábala en la influencia en Leibniz, hay cábala en Spinoza. Es decir, nos estamos dando cuenta que en realidad la mística hebrea, por abajo de la mesa, cábala y masonería, ¿no? Por abajo de la mesa, la mística hebrea es el fundamento de Occidente, pero no solamente en términos culturales, sino en términos del avance En científico. términos científicos, sí, señor. Y Y creo que es fíjate, esto lo que tú planteas, en el sentido de que tú lo estás probando, ¿no? sí, exactamente. Fíjate qué interesante esto. El tema de Tiferet es un tema apasionante, ¿no? Porque hay una analogía, una analogía entre ciencia y, y mística judía muy consolidada, muy consolidada. Yo he tomado algunos puntos, hice algunas anotaciones, porque como no tenía el libro, no lo pude no lo pude revisar todavía, pero hice algunas anotaciones que me parecen que son muy demostrativas para que se entienda cómo se puede llegar desde la cábala a interpretar la biología. Yo no pretendo una cábala biológica, yo pretendo interpretar la biología desde la cábala. ¿Eh? Aunque las dos situaciones son las dos caras de una misma moneda. ¿Eh? Estamos hablando de una convergencia entre espiritualidad y mística hebrea. Sí, No me gusta señor, utilizar esa palabra porque en Cataluña es muy política, pero es una convergencia, ¿no? exacto, exacto. Fíjate tú, y esto viene a raíz de que un día mi hijo me lo recordó y me lo insertó bastante en mi memoria, que Abraham Abulafia, un cabalista de la Edad Media del 1240 hasta el 1291, que murió muy joven, zaragozano de Zaragoza, creo que murió en Malta, si no me equivoco. Sí, en realidad desapareció en Malta, no Sí, sabemos dónde murió. exacto, sí, sí. ¿Qué dijo Abraham Abulafia? Abraham Abulafia dijo que la primer realidad creada por Dios en el hombre era la sangre. Y después continuó diciendo algunas cosas más y cerraba diciendo, y tiene forma circular. Yo no sé si Abulafia tenía un microscopio en aquella época que miraba los glóbulos rojos, porque los glóbulos rojos son esféricos, son circulares. Si alguien le dio la información de que la sangre aparece entre el día 5 y 7, todavía no cumplimos la semana, y lo primero que aparece es la célula madre sanguínea que va a dar origen a los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Ahora fíjate, ¿no? Que sangre en hebreo quiere decir dam. Sí, señor. Dam es 44 y son los canales ida y vuelta. Sí, exacto. Es decir, son los 22 canales que La unen toda la circulación estructura y es la circulación. Y te es agregaría algo, y es que el que descubrió en medicina la circulación de la sangre fue otro judío converso también de Aragón, que fue Servet, sí, que terminó quemado vivo por Calvino en sí, Suiza. sí, 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 Así sí, que es sí, interesante la utilización en el hebreo de la palabra sangre. Y sí. también recordar siempre que Adam quiere decir la sangre que se conecta con la Aleph. Porque Claro. Dam tiene 45, es Dam en conexión con la matriz. Es muy Y interesante. si le agregas una TAP, aparece glóbulo. Así es, claro. A la Entonces Aleph tenemos, tenemos glóbulo y tenemos sangre en la misma raíz. es decir, la sangre formada por glóbulos en el hombre. Adam, Dam, Ot, Otá, que es Exacto. porque también es letra.
Y exacto, finalmente la sangre es la que envía la información a todo el cuerpo. Por lo así tanto, es. otiot viene de la misma raíz, de célula. Sí, Si nos señor. quedamos aquí, nos Seguimos. olvidamos de la presentación y empezamos a dialogar. Bueno, Bueno, ¿qué has entonces, entendido? ¿Qué has logrado con esta obra? Digamos, ¿cuál era tu sueño con esta obra? bueno, yo la idea en realidad era demostrar, que creo que lo he logrado, demostrar que la presencia divina, que se conoce como Yejiná en hebreo, tiene un sitio real, un sitio real en el corazón, Esto es fuerte, porque muy decir un fuerte, sitio real es muy fuerte. es muy fuerte. Pero esto se puede demostrar simplemente con un hecho que es misterioso. Ocurre en un momento determinado de la embriogénesis que se instala un grupo celular en el corazón que no tiene nada que ver con las células musculares del corazón, nada que ver. Pero sí tienen una gran similitud, y más que similitud, una identidad perfecta con células del sistema nervioso central. Lo que estás diciendo tiene muchas consecuencias, porque entonces cuando se está haciendo un trasplante de corazón, se está pasando información cerebral a la persona. Primera cuestión que Ya, te ya, pregunto. no te apresures, ya tocaremos el tema de trasplante. Por eso Pero ya es como bastante esto ya, por eso preocupante, digo, porque quiere decir, exactamente, trasplantan el corazón de alguien y se están llevando la información. Esto punto uno. Y después, bueno, las implicancias son impresionantes de esta cuestión, porque además los cabalistas sabemos en la Edad Media que ellos hablaban del pensamiento del corazón, no de las emociones. exacto, Ellos decían que el corazón pensaba. exacto, exacto. Entonces hay dos pensamientos, yo diría que hay tres pensamientos. El Sí. pensamiento del cerebro, el pensamiento del corazón y el gastrointestinal. Y el gastrointestinal, sí, señor, sí, Porque señor, cuidado con el gastrointestinal que sí, también señor, piensa. sí, Es como que en señor, realidad tenemos tres cerebros. sí, señor, sí, señor. Fíjate tú una cosa que es muy interesante. El, estas neuronas, si tú abres el libro y buscas alguna figura, creo que yo puse la figura de Ramón y Cajal, de estas neuronas que se instalaron en el corazón, que tienen la forma de un árbol. Creo que es el único premio Nobel de España, ¿no? Si no me equivoco, Ramón y Cajal, ¿o no? Sí, El único premio Nobel español. A ver. ¿la has encontrado? Por atrás, ¿eh? Pero muy atrás está. No, por donde dice, donde hablo de Yejiná, Said Ampín, el fractal, Yesod de Johannes Seriampín, circularidad de Dios. por ahí adelante un poquito, a ver. Un poquito más adelante. Aquí dice Shejinah, pero no aparece ningún. No está el dibujo de las neuronas. No, Bueno, no importa. no aparece el árbol ahí en Shejinah. Puede ser Bueno, que aparezca en otro capítulo. no importa. El tema es el siguiente, que estas neuronas que se llaman, tienen un nombre porque fue descubierto por Purkinje, las llaman células de Purkinje, son unas neuronas que están ubicadas preferentemente en el área occipital del cerebro, en la parte posterior del cerebro. El corazón, para entender esto, es un músculo, y es un músculo muy potente. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar las 24 horas del día durante 365 días del año hasta que decida claudicar. Por lo tanto, requiere de un esfuerzo muy importante. Por lo tanto, tiene que tener un músculo muy poderoso. Esta musculatura del corazón es similar a la musculatura, por ejemplo, de las piernas, de los miembros inferiores, para que tengamos una idea. ¿Qué tiene que ver esto con células nerviosas
en el corazón. Estas células nerviosas están tipificadas. Son más de 60.000 neuronas que se han ubicado en una parte muy oculta del corazón, en una zona de muy difícil llegada. Pero ¿qué ha logrado esta inserción de neuronas en el corazón? Que el corazón tenga autonomía propia, tenga su mini cerebro y no dependa del cerebro central. Por lo tanto, tiene autonomía propia, genera su propio impulso nervioso. Lo Tiene cual, por otra parte, quiere decir que cuando alguien muere cerebralmente y el corazón sigue funcionando, podemos decir que sigue pensando. exactamente, Pero por ese motivo, fíjate, perdón que te interrumpa, no, pero no, no, hay tranquilo. consultas que me han hecho muchos alumnos o personas amigas de la escuela en su momento, haciendo referencia a estados donde la persona, bueno, médicamente está o en coma o etcétera. Y yo les digo que desde el punto de vista de la tradición de la Cábala les sigan hablando porque la persona sigue recibiendo la información de lo que decimos. Y esto tiene relación con esto. Es decir, puede estar en coma, el corazón funciona, puede estar sin cerebro, el corazón funciona, algo está pensando. El Así corazón es, sigue pensando. Por eso así es, la tradición de la cábala es seguir hablándole a la persona, porque la persona recibe la información. así es. El alma sigue recibiendo la información. Y esto que Y, científicamente esté probado es increíble. y fíjate, y fíjate tú una cosa. A diferencia de lo que todo el mundo puede creer, que el cerebro manda información al corazón, es al revés. Es al revés. El corazón manda más estímulos al cerebro que el cerebro al corazón. Esto ya es revolucionario, ¿eh? Esto ya es poner patas para arriba a todo. Esto es increíble lo que tú estás diciendo, ¿eh? El Entonces, pensamiento está como enviándole, es decir, que la Binah no solo protege a la Tiferet, sino que la Tiferet de alguna forma protege a la Binah. exacto, O en algún momento se pone a trabajar en conjunto con la Binah. exacto. Esto que llamamos el microcerebro del corazón, el maestro Eckhart lo llamó la chispa divina. Los católicos hablan del Sagrado Corazón de Jesús, porque ahí está insertada la Yejiná, pero no lo digo yo, lo dice el Zohar. Lo dice el Zohar y por aquí lo tengo anotado y Sí, sí, quiero esto me leerlo. impresionó, lo he leído en tu libro. Y quiero leerlo textualmente. He visto la frase del Zohar, sí. Dice, la voluntad con que sirves al Altísimo primero invade tu corazón, que es la esencia de la vida. Lo dice el Zohar, no lo digo yo. Entonces, cuando yo leo esto y leo la esencia de la vida, me voy a buscar la analogía con la biología. Y la esencia de nuestra vida, ¿cuál es? La sangre. ¿Y la sangre dónde está? En el corazón. Nadie puede vivir sin sangre. Y el Zohar dice esto. La esencia de la vida que está en el corazón. Esa fuerza que llega primero al corazón. Y cuando desciende, Un día hablaremos de la sangre azul. bueno, Hablaremos de la espero que en este país no haya ninguno con sangre azul. Un día hablaremos de la sangre azul, porque dicen que Sí, Metatron en la Merkabah tiene sangre azul, es por cierto, eso los sí, reyes dijeron que sí, son de sangre azul, sí, porque sí, sí, descienden del dios de la Merkabah. Bueno, sí, un día sí, hablaremos de la sangre sí, azul, de pero la bueno, sangre, nosotros somos sangre roja, por sí. ejemplo, por ahora. Bueno, ¿cuándo ocurre esto, todo este proceso? En el momento de la embriogénesis, el día 16, y esto es reciente, esta información que voy a dar, porque hasta ahora era el día 21, pero los científicos detectaron que no, que es el día 16. En el día 16 aparece el primer soplo en el corazón del feto, del embrión. Empieza el primer latido embrionario.
Ahora tú me Quiere estás decir que poniendo, no, no, me estoy volviendo loco, porque si empieza el día 16, es decir, que a los primeros 15 días se establece la estructura y luego el primer latido. ¿Estamos de Sí, acuerdo? señor, sí, Pero lo señor. loco es que el número Yud-Hei, que es el número de Atzilut y Briah o de Jochma y Binah, la primera parte del tetragrama es 15. Sí, señor. Comienza la formación de la BAF el 16. Sí. Así es. Estoy alucinando, ¿eh? Lo que Así es. Así es. esto no lo leí en tu libro, lo estoy pensando así en el aire, ¿eh? No No, sé. no, está todo explicado en el libro. Está bien desarrollado todo esto. Por eso te Bueno, digo, esto es muy fuerte. ¿qué ocurre? El día 16 entonces tenemos la primera energía. Algo ocurrió. Bajó la energía al corazón. Bajó la Yejina, la presencia divina. ¿eh? Pero el día 20, unos días después, comienza a circular la sangre en todo el organismo. ¿Tú sabes lo que pasa el 21? Es decir, Yud Hei Baf. Es decir, en Baf termina la formación del tetragrama. Exacto, De ahí exacto. empieza la Hei, que es la materialización, para llegar al 26. Así Con lo es, cual es de locos. El tetragrama estaría mostrando también los periodos de latido, de circulación, etcétera. así es. Por lo tanto, la esencia, es decir, la esencia de la vida, podríamos decir que se conforma o se constituye a partir del día 16. Lo que antes era algo amorfo, un golem, un cigoto, un Sí, golem, sí, sí, todos nacemos como golem, dice la tradición de la Kabbalah. exactamente, sí, sí. Vamos Fíjate, saliendo del golem luego. fíjate tú que hay una parte de la embriología de los primeros horas, días, que se llama cigoto, que significa amorfo. El golem es algo amorfo también, ¿no? Bueno, pero el día 16 ya hay subjetividad, porque ya hay actividad y hay energía, y esta energía comienza a circular por todo el organismo. ¿m? Ahora bien, pero para que esto funcione bien y correctamente bien, hay algo, yo lo he anotado por aquí, que dice el doctor Mario Sabán, que yo quedé por demás de alucinado cuando leí esto, a ver si lo tengo aquí. Dice, el doctor Mario Sabán dice, la belleza real representa el equilibrio entre la capacidad de dar y recibir, logrando una capacidad de mayor potencia, la de compartir. Voy a llevar esto a la biología. Voy a llevar lo que dijo Mario Sabán a la biología. Mario Sabán dice la belleza, habla de Tiferet. Está hablando de Tiferet, porque este párrafo lo saqué de un análisis que hace Sabán sobre Tiferet. Representa el equilibrio. Es fundamental que el corazón tenga equilibrio, porque si no tiene equilibrio, falla, y el corazón no puede fallar. ¿Y quién le da el equilibrio al corazón? Se lo da Binah, perdón, Gesé Geburah. Mantienen el equilibrio. Si no hay equilibrio entre Gesé y Geburah, el corazón se desequilibra y un corazón desequilibrado no puede funcionar. Por lo tanto, estoy de acuerdo ahí con el equilibrio que plantea el doctor Sabán. Segundo, dice Sabán, entre la capacidad de dar y recibir, el corazón no puede dar menos ni más de lo que recibe. Debe dar proporcionalmente lo que recibe. Bueno, pero fíjate lo que estás diciendo, que esto tiene implicancias en la autoestima, porque siempre podemos saber cómo está, si correcta o incorrecta la autoestima, de acuerdo a cuánta felicidad le da a la persona el dar y cuánto le da recibir. Cuando se hace esta pregunta en las terapias, y yo digo, ¿cuánta felicidad le da el dar? Uy,
me da mucha felicidad en hacer un regalo. 10, me dicen, porque lo cuantifico, ¿no? Les digo del Sí, 0 al sí, 10. Me dicen 9, 10. Pero a la hora de recibir un regalo, la gente se pone 5, se pone 6, se pone 4, se pone 0. Difícilmente la gente se ponga 10. Hay gente que sí, que tiene buena autoestima y cuando recibe, no, es que yo no lo necesito. Bueno, pero si usted no lo necesita, ¿por qué también regala? Se supone que tampoco el otro necesita. Entonces siempre hay un desequilibrio entre el dar y el recibir, que es donde nosotros podemos cuantificar desde el árbol de la vida el nivel de autoestima. Yo sé cómo está la autoestima de la persona por algo tan material como recibir regalos. Es decir, una persona se siente 10 dando regalos, se tiene que sentir 10 recibiendo. No, no, recibir no, porque yo no sé si lo merezco o me pongo mal, porque no sé, se pone mal, sí, y de sí, repente te dicen 5 puntos, 6 puntos en la escala 0 al 10, y tú dices, Dios mío, qué autoestima tan baja. No puede sentirse alguien así en el recibir. Es decir, el recibir es fundamental. Fíjate que la cábala es saber recibir. totalmente. La cábala no es saber dar, es saber Claro, recibir, porque la gente no sabe recibir, la gente sabe dar, porque además el dar les da una situación de ego que yo puedo, también hay una situación de poder, ¿no? En el dar, camuflada, también puede haberla, no solamente misericordia, misericordia. En consecuencia, lo que tú estás diciendo es que desde el punto de vista físico, nuestro cuerpo está diseñado sobre el mismo equilibrio que el alma, que conocemos del alma. dar y recibir. Es real que este equilibrio no es perfecto ni absoluto, porque no vivimos en un equilibrio perfecto, vivimos en una inestabilidad entre rangos superior e inferior. Pero el corazón necesita una seguridad de un equilibrio por lo menos estable, ¿eh? Aceptable. Por eso la frecuencia cardíaca va de 60 a 90. Se da un lujo de tener un poco baja la frecuencia y un poco alta. Pero cuidado, que si se va muy, muy para arriba, para. Si pasa de 120 de frecuencia, el corazón cesa, para, se ha ido. Y si baja menos de 30, también. Por lo tanto, aquí Geset y Geburah son dos dimensiones de energía que no pueden separarse en ningún momento de Tiferet y que tienen que estar con las antenas bien puestas para que no ocurra nada en Tiferet. Gesed en su sistema expansivo no puede pasar Exacto, de 120 y Geburah no puede bajar de 30. totalmente, Geburah lo baja, pero no hasta casi hasta 30 y Gesed exacto, lo expande. Otra vez la oscilación, exacto. expansión y restricción en un rango. Por lo tanto, todo lo que el corazón recibe debe darlo proporcionalmente, debe ceder proporcionalmente. Y aquí aparece el tercer concepto que tú dices, capacidad de mayor potencia de compartir. Y yo le llamo solidaridad biológica, porque el corazón distribuye la sangre equitativamente a todas las partes del organismo. Bueno, A una no le da más ni a otra le da menos, le pero da además lo que fíjate que corresponde. en nuestra cultura, cuando hay una persona bondadosa, decimos qué buen corazón tiene. No decimos qué buen hígado. No, no, no. Qué buen corazón tiene. O qué buen riñón, ¿no? No decimos ni qué buen riñón, ni qué buen cerebro. Decimos qué buen corazón tiene, porque una persona de gran corazón son palabras que surgen, bueno, de lo instintivo de la cultura, pero Exacto. que nos dan pautas de lo que estás. A mí lo que me fascina, te soy muy, muy sincero, es el trabajo que tú estás haciendo. Te felicito públicamente porque es un trabajo que alguien lo tenía que hacer. Tenía que ser un médico espiritual como eres tú porque es muy difícil encontrar una persona con tus características. Vamos a ser también muy sinceros. Los médicos, tu raza, tu grupo racial de los médicos, tienen La estirpe. la estirpe, tienen serias dificultades a la hora de conectarse con Sí, las energías, sí, sí, con lo sí. espiritual. Y Más, la gente que yo, estamos en el mundo espiritual no somos sí, médicos, yo no sí, soy sí, sí, médico. sí, Por lo sí, tanto, tú tienes algo
que a mí me fascina, es decir, como le dije al Rab Baruch Garzón, de grande quiero ser como usted, ¿eh? Se lo dije públicamente, porque en realidad tú tienes ese conocimiento médico, este conocimiento de la Cábala, que nació por Borges, pero que ha llegado, y que esto lo necesitamos. Es decir, la gente necesita que esto que le hemos explicado, que ciencia y espiritualidad van de la mano, no es un discurso No, teórico no, en de una absoluto, fantasía que tenemos en el mundo espiritual, sino que lo estamos demostrando. Si le en estamos absoluto. demostrando que todas las ciencias se vinculan a una sabiduría ancestral, oculta, secreta, y que lo estamos revelando. La Así verdad, es. no sé qué generación ha vivido lo que estamos viviendo nosotros. Y Estamos fíjate, revelando muchos secretos. y fíjate una cosa que vamos a revelar otro ya que estamos. El tema de compartir, ¿no es cierto? Fíjate que entonces la sangre lleva un elemento muy importante, que es el oxígeno. Y hablábamos hoy que en la sangre, si agregábamos un Aleph, hablamos de la sangre del hombre. Y el Aleph, como sabemos, tiene una Yud superior, una Yud inferior y una Bat en el medio. Por lo tanto, tiene dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Representaría hidrógeno 2, oxígeno, agua. ¿Eh? Es decir, el elemento fundamental para la vida humana, ya que somos el 60 y pico, casi 70% de Es uno nuestro de los primeros organismo. elementos de la construcción del universo, ¿no? El helio y el Exactamente, hidrógeno. exacto. Muy bien. Es decir, que distribuye en todas las partes del cuerpo de una manera muy solidaria. Yo le llamo esto solidaridad biológica. Yo a veces digo, pensaba, cuando digo esta frase, pensaba en por qué fracasó Marx con el comunismo. Porque Marx creía que podía ser solidario a los seres humanos. No, la única solidaridad posible, el único comunismo posible es el biológico. Porque ahí hasta en la enfermedad todas las células se ponen de acuerdo y trabajan de manera uniforme y Claro, en coordinada. conjunto. Claro, en La sangre conjunto. distribuye todo, el corazón se prepara, las moléculas se distribuyen, todos trabajan para todo y todos trabajan para uno y uno para Sí. todos. Yo pienso que eso es más socialismo que comunismo, porque el socialismo es eso. Lo que pasa es que el comunismo quiso poner la dictadura Bueno, del proletariado, ¿no? perdón, y no nos vayamos, el socialismo teórico, no el Sí, sí, socialismo de la claro, no, praxis. no, por supuesto. Ahora vamos Ah. a entrar, mira, de medicina vamos a entrar en política. Pero de todas maneras, la idea aquí, para mí, la clave es esto, qué secretos a lo largo del tiempo vamos a seguir revelando si estas investigaciones continúan avanzando. Es decir, porque estamos demostrando, es verdad, de manera incipiente, ¿no? Creo Sí, que tienen que venir todavía muchos investigadores sí, detrás nuestro para hacer unos trabajos increíbles. Todavía falta muchísimo. El campo que se abre aquí es mucho más grande del que nosotros imaginamos, ¿eh? totalmente. Y fíjate que la sabiduría, los sabios antiguos, los cabalistas y las escrituras, cuando se refieren a la Shejinah, se refieren al templo, ¿no es cierto? El templo donde está el Santa Santorum, el lugar más oculto, y ahí se encuentra la divinidad. En el corazón dijimos que el Santa Santorum estaba en esas células que nadie sabía cómo llegaron ahí, en un momento determinado, y que forman una especie de divinidad porque genera su propia energía, su propia central, ¿no es cierto? Entonces, este Santo Santorum tiene que estar puro. El corazón no puede ser impuro. Fíjate lo que te estoy diciendo. Es el único órgano que no puede contaminarse. Tú puedes sufrir una nefritis, una inflamación en el riñón, en el hígado, en el cerebro, en el pulmón, pero el corazón no lo toques. El templo del corazón es sagrado. Porque si llega a entrar una impureza, alguien profana el templo y el templo se destruye.
No hay enfermedad posible en el corazón. Por eso la pureza del corazón tiene que ser máxima. ¿Y cómo hace la sangre cuando va recorriendo todo el organismo? Pasa por el intestino, toma cosas impuras, toma elementos que tienen que ser desechados. ¿Cómo hace la sangre para llegar de nuevo a ese templo con pureza? Pasa por el hígado, por Kabet. ¿Y qué es Kabet? La K es 20, la B es 2 y Dalet es 4, 26. ¿Y 26 qué es? Dios. Dios. Pasa por el hígado para ser purificado. No puede entrar al corazón sin antes purificarse por el hígado, que saca los materiales tóxicos, los elimina y hace que la sangre llegue al corazón sin ninguna toxicidad posible. Estás demostrando de que nuestro cuerpo es templo de Dios vivo, como decía Pablo. Y toda la tradición de la Cábala va en este sentido, ¿no? De que el alma humana y que habita en nuestro cuerpo es el templo. Fíjate tú que la gematría del hígado es 26, es lo mismo que Yug Bajé. Es el segundo lugar, es el lugar más importante de purificación. Es el purgatorio de la Divina Comedia. Bueno, fíjate que alrededor del Templo de Jerusalén los arqueólogos están encontrando más de 200 o 300, no sé cuál es el número, creo que más de 300 mikvaot, es decir, sitios de purificación antes de entrar al Templo de Jerusalén, ¿no? Bueno, esto, llevado a la biología, lo acabamos de explicar. Nadie puede entrar al corazón si no está purificado antes. Y fíjate tú una cosa, que el corazón está aquí y el hígado está aquí. Y de aquí se conectan las venas que van directo al corazón. Está inmediatamente pegado. Es la puerta de entrada. Te tiene que purificar antes de entrar al templo. ¿Y cuántos recintos tiene el templo? El templo tiene 4 recintos. 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Estos 4 recintos están separados por un tabique, dividiendo el corazón en un corazón derecho y un corazón izquierdo. Todo lo que entra por el corazón derecho va a atravesar distintas puertas. ¿Y cuántas puertas tiene el corazón? 6. Aquí tenemos otra gran analogía, 6 puertas relacionadas con el Seirampín de Tiferet y 4 cavidades que serían analogía o se podrían corresponder con el tetragrama de los 4 elementos. Bueno, como verás, tenemos entonces las 6 puertas de Serampín en el corazón y las 4 cavidades. Pero estas cavidades, fíjate tú una cosa, no se mezclan. El corazón derecho no mezcla la sangre con el corazón izquierdo. Cuando llega la sangre al corazón derecho, se tiene que reactivar y tomar nuevamente energía, tomar nuevamente oxígeno, tomarlo nuevamente al Aleph. ¿Y dónde va? Al pulmón. Toma el oxígeno del pulmón y entra al corazón izquierdo, que no se comunican ninguno de los dos, y sale para todo el cuerpo. El corazón izquierdo es en la parte purificada, la sangre oxigenada y pura. Y al entrar el corazón derecho, la sangre tiene forzosamente, como ha transcurrido por muchas partes del cuerpo, ha tomado elementos diversos, tiene que pasar por el hígado para purificarse. ¿Y cómo va la circulación? Va de derecha a izquierda. ¿Y cómo va el flujo en el árbol de la vida? De derecha a izquierda, el rayo zigzagueante, ¿no? No, es impresionante, la verdad. Todo esto está en el libro. Todo lo que estás Sí, explicando, sí, con lujo de detalles, y está en con el lujo de libro. detalle. Si quieres Eh, ahora, sí, tocamos, ya tenemos un poquito de tiempo, sí. me pregunta sobre qué pasa con un trasplante.
Claro, el tema del trasplante es un tema, pero además quiero abrir a la gente que nos está escuchando para que nos pregunten. No sé, Lina, si están llegando algunas preguntas, Sí, porque me alguna parece tenemos que por la gente aquí. Y además, está muy atenta a tu presentación y está haciendo bastantes preguntas. Espera un segundito, Lina, que voy a decir algo para que tengan más adelante. posibilidades de preguntarme después. Suponte Bien. que Moisés, que está viejito, muy viejito, tiene el cuerpo muy arruinado, pero el corazón lo tiene muy bien. Y Abraham tiene el corazón enfermo y el cuerpo sano. Entonces Moisés, como es muy bueno, le da el corazón a Abraham. Tenemos un trasplante de corazón de Moisés a Abraham. Ahora bien, aparece Jesús, Yeshua de Nazaret, que tiene el corazón lastimado y el cuerpo un poco herido. Entonces Abraham, que es muy bueno, le hace trasplantar su corazón a Yeshua. Pregunta, ¿dónde está Moisés? Está en Yeshua. Claro, Pero ¿qué va a hacer? Yeshua no tiene memoria de Moisés. Es como si tú sacas el disco duro de un ordenador y lo pones en otro. Pero No tienes sí memoria, está, pero sí información. No tienes memoria, pero sí. ahí Tenés está, doctor. información oculta. Ahí está, doctor. Tiene la información de Moisés. Tiene información de Moisés encriptada, en cierto modo. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, aquí hay una cuestión que se toca la ciencia con la ética, ¿me entiendes? Claro, por eso digo que ahí entramos en todo un tema, porque este descubrimiento pone patas para arriba. Cuando estás haciendo un trasplante, estás trasplantando información. Está bien oculta porque tu memoria cerebral todavía no la conoce, pero que al final es una información de otro. Pero bueno, no me quiero meter ahí Escucha, porque no sé pero dónde vamos aquí, a llegar, ¿eh? escucha, aquí el tema, aparecen ahora, si nos vamos un poco a la cábala, aparece el concepto de causa y el concepto, que son los dos primeros conceptos, causa y efecto, ¿no es cierto? Keter y Malhut. Acá hay una causa, un corazón enfermo, y hay un efecto que hay que trasplantarlo. Pero inmediatamente ante estos dos conceptos aparecen otros, el de oposición por un lado y el de similitud por el otro. Sí, porque puede rechazarse el trasplante. Exacto. Entonces hay que buscar Porque la pregunta es, ¿cuáles serían las causas espirituales de un rechazo? Porque quizás ese corazón tiene una información muy diferente totalmente. a la cerebral. Entonces ahí entramos en algo muy interesante. Quizás Entonces, un buen corazón no quiere habitar en un cuerpo impuro. claro, y otra, ahí está. O al Entonces revés, hay o que un buscar corazón malvado no entonces, quiere entrar en un claro, cuerpo impuro. claro. Entonces, ¿qué hace el cirujano de trasplante? Tiene que buscar la similitud. ¿Y dónde la busca? En la célula, en un lugar que se llama cromosoma. Y qué casualidad, ¿sabes qué número de cromosoma es? El 6. Y ahí está lo que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad, lo que da la identidad. Si yo en el cromosoma 6 del donante es similar al cromosoma 6 del receptor, Tengo una identidad similar, tiene una identidad entonces similar. lo puedo trasplantar. Sí, Pero si la señor. identidad no es similar, no lo puedo trasplantar. No. Desde el punto de vista de la cábala es genial, porque eso quiere decir que estás demostrando las raíces de las almas. Cierro y vámonos, ¿eh? Me voy. Ya. Hoy no voy a poder dormir con la información que me estás dando. Es de locos absolutamente esto. Si la medicina va por canales que parecen materiales, pero entre la numerología y la cábala, vamos descubriendo que todo tiene una cuestión energética. Todo tiene que ver con lo espiritual. Totalmente. Y fíjate tú una cosa, yo cuento un relato en el libro, un caso, un testimonio personal, pero después relato otros relacionados con trasplante. Eh, Había un paciente marroquí
que tuvo una virosis, un virus en el músculo cardíaco, que era lo que yo te decía hoy, no puede haber enfermedad, y el corazón claudicó, por lo cual era un candidato a trasplante. Se le hizo el trasplante. Poco después, el marroquí había dejado su cultura, había cambiado de ropa, se había sacado la barba, tomaba alcohol que antes no tomaba, es decir, se occidentalizó culturalmente. Cambió toda su conducta. ¿Qué ocurre aquí? Que ese complejo mayor de histocompatibilidad tiene memoria. Yo en el libro planteo una discusión y refuto una teoría de un médico de aquí de España, donde dice que las células no tienen memoria. Dice que la memoria solamente está en el cerebro. Bueno, tuve que dedicarle un párrafo especial a este médico para demostrarle de que no es así. Lipton Bruce, un gran biólogo, en su creencia, Muy buena obra, Biología de las Creencias. biología de las Es creencias, para recomendar, la obra. es para recomendarlo. Habla de la membrana mágica de la célula, la memoria que tiene la célula. Fíjate tú una cosa, que ese complejo mayor de histocompatibilidad solo se utiliza para ver similitud. ¿Y cómo ocurre esto? La célula en la superficie tiene receptores de memoria que saben, este es el doctor Sabán, este es el doctor Marchetti, aquí está Augusto, aquí está fulano, aquí está Mengano. No se me... Si no vienen a invadirlo, estos receptores ya lo conocen al antígeno y los tienen identificados. Pero cuando hay algún momento que entra algún elemento que estos receptores no lo tienen consciente, porque no lo conocen, y recurren al complejo mayor de histocompatibilidad, a esta maquinaria, para que le diga, ¿qué hacemos con este? Entonces sale la maquinaria, sale el ejército, los tanques, y actúan sobre este antígeno. Por lo tanto, las células tienen memoria y en inmunología se sabe perfectamente bien que tenemos en el mecanismo inmunológico de defensa una defensa de anticuerpos que andan por la sangre tratando de detectar cualquiera que entre y otra que es la celular. Si falla uno, está la memoria celular que dice, no, tú aquí no me entras. Qué fuerte todo esto, ¿eh? La verdad que es impresionante. Vamos a mostrar nuevamente el libro aquí del doctor Marchetti. ¿Estás dispuesto a recibir las preguntas o no, Sí, doctor sí, cómo Marchetti? no. Bueno, Lina, cuando quieras. Sí. Al hablar de presencia divina en el corazón, ¿se está refiriendo a la Deis? No, me estoy refiriendo a la presencia divina, que es una parte de Ein Sof que en un momento determinado desciende de Keter directamente a Tiferet. Es una pequeña porción de la energía infinita. No sé si le respondí la pregunta. ¿Hay información en el libro sobre a qué se deben los diferentes tipos de sangre desde la Cábala? No he tocado ese tema. Pero más o menos está relacionado con el tema de la compatibilidad en el trasplante, la similitud, es decir, está en relación con lo compatible y lo incompatible. Es decir, si yo tengo que hacer una transfusión de sangre, tengo que tener una similitud entre el donante y el receptor. Más o menos está explicado, pero para el trasplante y no para la transfusión o para la sangre, ¿no? ¿Cómo interpreta usted las enfermedades que se dan en la sangre, por ejemplo, la leucemia o que se dan con los glóbulos blancos? Bueno, es una pregunta muy médica, pero voy a tratar de pensarla
desde la Cábala. Pueden ocurrir enfermedades en la sangre porque en el momento de la embriogénesis, cuando se está desarrollando el ser, el embrión, existen lo que se llama, igual que las letras madres, existe lo que se llama las células madres. Estas células madres son las que originan todas las estirpes. Por ejemplo, va a haber células madres que van a originar el músculo, los músculos, células que van a originar la piel, células que van a originar la sangre. Habíamos dicho que estas células sanguíneas aparecen, células madres, el día 5, entre el 5 y el día 7 de la... estamos en los primeros días de la creación, en los 7 primeros días del Génesis. Y tienen una potencialidad, se las llama células pluripotenciales. ¿Por qué? Porque pueden originar de una sola célula varias líneas de extirpes. Entonces, si nos referimos a la célula sanguínea, esta originará una serie de glóbulos rojos, una serie de glóbulos blancos y una serie de plaquetas. Puede ocurrir que en este momento ocurra una mala colocación de la energía en alguna de estas secuencias. Y esto puede originar diversas alteraciones sanguíneas a futuro, no necesariamente a corto plazo, porque cuando se produce un desequilibrio, que yo ya no llamo más enfermedad, sino cuando se produce un desequilibrio biológico, tiene que haber siempre un disparador externo. Siempre un disparador externo, un estrés, por ejemplo, una emoción muy fuerte, que generará una distorsión del equilibrio o colocación erróneamente de las energías en los lugares que no corresponde ubicar. Entonces, estas serían las causas propias que se generan en enfermedades sanguíneas. Y si buscamos otras, bueno, por supuesto, radiación, tóxicos, miles de causas, contaminaciones, etcétera, etcétera. Pero he tratado de dar las dos, muy sintéticamente, las dos posibilidades, como causa intrínseca y como causa extrínseca, ¿no? Creo que he contestado, no sé si necesita alguna aclaración más. Si sabemos que la chispa divina se aloja en el corazón, ¿qué es lo que nosotros hacemos con las emociones? ¿Y qué representarían los movimientos mecanizados de contracción y relajación? Muy bien, muy buena pregunta, porque casualmente era un tema que quería comentar y no lo comenté. Decíamos que la Shejinah o la presencia divina, en su analogía con la biología, es un microcerebro, porque tenía neuronas. Es decir, ha bajado esta información desde lo más alto, de Keter, directamente de Keter a Tiferet. Bien. También dije que los impulsos del corazón son superiores, son mayores los que manda el cerebro que los que el cerebro manda al corazón. Por lo tanto, si tenemos un cerebro, un mini cerebro en el corazón tiene emociones. Hay dos tipos de emociones. Después, si quieren, pregúntenmelo, porque es muy interesante por qué unas emociones son buenas y otras son malas. Pero voy a seguir con esto. Entonces, tenemos emociones en el corazón. Estas emociones del corazón impactan, si yo tengo una circunstancia X, un hecho trágico que me afecta directamente, primero me va a impactar en el corazón. Me impacta en el corazón y el corazón manda
al cerebro información. ¿Y dónde llega al cerebro? Que yo lo describo muy bien en el libro también, a una zona especial del cerebro, que es el cerebro medio. En el cerebro medio se instalan las emociones. Ya esto lo hablaba Descartes. Descartes, yo no sé de dónde sacó la información, pero este hombre hablaba de la glándula pineal, lo que se conoce como el tercer ojo. Y la glándula pineal es una glándula específica que actúa a nivel de las emociones. Por lo tanto, una emoción cardíaca se traslada energéticamente hacia el lóbulo medio del cerebro y el cerebro hace la interpretación de la emoción. Es como si la racionalizáramos. Es decir, yo sufro el impacto como un ahogo, como una sensación de opresión, hasta un infarto puedo tener ante una emoción muy fuerte, y después la racionalizo y digo, ¿pero por qué? Claro, esto me ha afectado por esto, por esto. Ahí está actuando la parte central, que está en íntima relación, tiene que estar en íntima relación en lo que yo llamo coherencia entre Keter y Tiferet. Tiene que haber una coherencia, y también lo dice, no tengo tiempo de leerlo porque lo he puesto aparte, el Zohar habla de la coherencia. El doctor Mario Sabán, en una tesis doctoral, espera, que no me acuerdo cómo se llamaba, sí, algo de la creación de Bereshit, El Masé Bereshit, sí. hace Bereshit, habla de la coherencia entre el cerebro y el corazón. No lo habla en estos términos, pero lo habla en términos cabalísticos, de que existe una coherencia entre los niveles más elevados de energía con los niveles un poco más bajos. Cuidado, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Si bien es cierto que la Shejinah es la presencia de Dios en Malhut, es la más importante y es la determinante, pero la presencia de Dios está en distintos niveles, en las distintas partes de Malhut también. Lo que habría que analizar cuando se dice que la Shejinah está en Malhut, en realidad lo que está diciendo el Zohar y la Cábala es que está en el universo de Asía. Y cuando tú en el universo de Asía vas a Tiferet, estás en Tiferet de Asía. Sí, señor, Tú estás en Tiferet, pero estás en Tiferet de de Asía. Asia. Sí, Entonces, cuando señor. está diciendo que la Shejinah está en Malhut, es lógico lo que está diciendo, porque está Dentro en el de, mundo de la materia, pero dentro del totalmente, Malhut cosmogónico totalmente, está el Tiferet del corazón nuestro. Es decir, nuestro totalmente. corazón, el corazón que tú estás analizando, no es el Tiferet del cosmológico, es el Tiferet o de Yetzirah o de Asia. Pero como Exacto. estás analizando el corazón físico, Sí, sí, para sí, llamarlo de alguna manera, estás analizando Tiferet de lo que dice la Cábala que la Shejinah está en Malhut. Y exacto. cuando dice la Shejinah está en Malhut, no es contrapuesto a Tiferet. No, Es no, el en Tiferet absoluto. dentro del universo de Asia. Exacto. Por las dudas lo digo para que la gente no No, se, no, muy bien, muy bien, muy para que bien. la gente no se Muy bien confunda. aclarado, perfecto. Y Aclaración para que la gente no se pierda. sí, en cuanto al tema de la contracción, que creo que me preguntaban, bueno, hay dos movimientos que rigen la vida y que rigen el universo, la creación del universo, y que el Sinsun dio origen a todo, que es la contracción y la expansión. Todos nuestros órganos se contraen y se expanden. ¿Por qué? Porque aquí está el tema de la polaridad, de la polarización de la energía, polo positivo y polo negativo. Es decir, la polarización y la repolarización implican la contracción y la expansión. Contracción y expansión para que la onda de energía se pueda transmitir. Ahora bien, cuidado con esto, porque esta función onda-partícula de la energía tiene dos conceptos. Un concepto que podríamos hablar de una energía emocional buena y una energía emocional mala, diríamos. ¿Y en relación con qué está esta emoción buena y esta emoción mala? Está en relación con
la frecuencia de onda de la energía. Una buena frecuencia de onda irregular y de amplitud buena influye muy bien en los genes, en el ADN nuestro. Da mucha luz a los genes, da mucha buena energía a los genes, pero una energía baja, lenta, de muy baja frecuencia, es una energía mala, es una emoción mala. Y he aquí que estas dos energías se dan por dos moléculas. Una molécula que es la serotonina, que es la molécula de la euforia, de la alegría, del placer, y otra molécula que es el cortisol, que es la mala. Y fíjense en ustedes una cosa, la serotonina se segrega en el sistema nervioso, arriba, es la energía más sutil y más elevada. Y el cortisol se segrega en una glándula que se encuentra arriba del riñón, está en Yesod. Está en Yesod esa energía, está re baja, muy abajo. Por Gracias, eso no puede ser Francisco. una energía buena. Te voy a citar para mi adicción al chocolate. Me has puesto perfecto con la serotonina. No sé si hay más preguntas, Lina, porque ya estamos en 1 hora y 10 y tenemos que ir cerrando, pero me gustaría si hay más preguntas que Sí, podamos... mira, bueno, hay más. Vamos, voy a elegir a una, no os enfadéis el resto, ¿eh? ¿El corazón tiene neuronas? Sí, 60.000 dije. 60.000 neuronas, que son muy parecidas, son neuronas grandes, son distintas a las neuronas del lóbulo temporal, del lóbulo parietal, pero son muy parecidas a las del lóbulo posterior, a la del lóbulo occipital. No se sabe por qué. Tienen la estructura como si fuera un árbol y se llaman células de Purkinje. Bueno, pues si os parece lo podemos dejar aquí, ya pasamos. No, si quieren yo no tengo problema, me quedo hasta mañana. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Un placer muy grande haberte tenido aquí en la escuela. Gracias a todos por estar ahí y bueno, bienvenidos a esta presentación de Tiferet, que ya es una obra que va a quedar y sabemos que Dr. Marchetti siempre está trabajando, así que esperemos tener una nueva obra pronto. No vamos a decir nada del secreto, pero por ahora lanzamos al corazón, nos lanzamos con el corazón. Gracias, Marchetti, por todo, un placer enorme y un saludo muy grande a la familia. Shalom. Muchas gracias, Mario. Shalom.